trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué dice el autor, por ejemplo? Diseño de investigación nos señala que es una planificación comprendida. Sí, o sea, tenemos que planificar, ¿no? ¿Qué vamos a planificar? De lograr qué cosa, o qué cosa tenemos que lograr, los objetivos, el propósito de estudio, ¿no? O del trabajo. Además, en el diseño de investigación debemos tener bastante cuidado, ¿no es cierto?, para que la investigación tenga, sí, pues tenga la calidad de investigación. Pero esa calidad de investigación, si hablamos de las muestras, yo tendría que enviar esas muestras para que se analice en un laboratorio certificado. Mientras esas muestras son analizadas en un laboratorio que no es certificado, entonces prácticamente ahí no reflejaría la calidad. A pesar de que tiene buenos equipos, pero la calidad se garantiza en un laboratorio certificado, ¿no? Porque en algunos casos, en las publicaciones te va a pedir el certificado de análisis de ese laboratorio. Entonces, mejor prefiero un poco gastar dinero en los análisis para que después no me rechacen, ¿no? Entonces, aquí en la UNAP 1 ya un poco ya han entendido eso, ¿no? Hasta en el pregrado ya están enviando sus muestras a un laboratorio certificado. La UNAP 1 no tiene todavía un laboratorio certificado, entonces existen laboratorios pero que no son certificados, entonces yo no envío ahí mis muestras, ¿no? Mis muestras tienen que ir a, más antes era en el laboratorio ambiental de San Andrés de Bolivia, y un poquito era caro por cada muestra, era $1 y 1.2 de dólar por cada muestra, ¿no? Ahora ya como han certificado en la UNSA, también tiene, en la Católica Santa María tiene, Cayetano tiene, San Marcos tiene, La Molina también, entonces ya un poco es más fácil, digamos, enviar las muestras y ellos analizan y nos retornan los resultados, ¿no? Entonces, tener cuidado eso, porque ustedes van a asesorar a sus asesorados y no cometamos, ¿no? O sea, tiene que ser en un laboratorio certificado, ¿no? Para garantizar la confiabilidad y validez de la información. Entonces, miren, diseño de investigación tiene todos los que hacemos investigaciones experimentales y aquellos que hacen investigaciones no experimentales, ¿no? Entonces, aquí un poquito vamos a explicar esta parte, ¿no? O sea, vamos a decir acá como 1, y esto como 2, y esto como 3. Vamos a partir de 1. Entonces, tengo, digamos, un grupo, ¿cierto? Estamos hablando de preexperimentales, un grupo. Entonces, aquí voy a decir una observación 1, o mejor voy a decir un Y. Aquí voy a decir un Y1. Entonces, a este Y1 o a este grupo, nosotros vamos a aplicar, ¿cierto?, un estímulo, ¿cierto? Ese estímulo va a ser una X, o mejor dicho, un tratamiento, ¿no es cierto? Y como resultado me va a dar un Y2. Entonces, este X es el estímulo o tratamiento, ¿no? Entonces aquí vamos a decir es el estímulo. O también se llama como tratamiento. En algunos casos también se llama como antes y después, ¿no? Diríamos, ¿no es cierto? Pero estamos aplicando un tratamiento. Pero en este grupo, digamos, mi N, digamos, mi tamaño de muestra que sea, digamos, no exagerar, 15. Hablemos de 15 estudiantes, ¿cierto?
Entonces, a estos 15 estudiantes, ¿no es cierto?, a la entrada aplicamos un tratamiento, ¿no es cierto?, o un estímulo. Y producto de eso, estímulo, ellos van a tener como post-test o prueba de salida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy haciendo un pre-experimental. Aquí estoy aleatorizando, no se está aleatorizando. O sea, simplemente nosotros, como quien dice, tomamos un aula, una sección, y hace sección antes, ¿no es cierto? O sea, iniciamos, o sea, pretest, ¿no es cierto? Y aplicamos a esos estudiantes un estímulo o un tratamiento, y después otra vez evaluamos qué ha pasado, ¿no? Y en ese momento no se está aleatorizando. Entonces, ese sería el primer caso, ¿no? Ahora, en el caso 2, yo voy a tener dos grupos. Un grupo experimental, ¿ya? Entonces aquí vamos con una observación 1, pero a este grupo experimental vamos a aplicar un estímulo o un tratamiento. Y acá tenemos el resultado de ese estímulo. Pero tengo otro grupo, vamos a decir, otro grupo control, ¿no es cierto? Aquí tenemos un grupo, pero que a este grupo no lo aplicamos ningún estímulo, ningún tratamiento, ¿no? Es como decir, es un grupo testigo o control, ¿no? Un grupo blanco, como en otros casos también se llama. Entonces tengo dos secciones, ¿no es cierto? O sea, aquí estos dos son totalmente independientes. Este grupo experimental es independiente de este grupo control. Entonces, el objetivo es aquí, no sé todavía, la población es intacto, así como dice, ¿no? O sea, los dos grupos son intactos. Significa que no se aleatoriza, ¿cierto? No se aleatoriza. Pero ya tengo dos grupos y esos dos grupos voy a comparar, ¿no? Entonces, obviamente, cuando aplicamos un tratamiento o un estímulo, yo espero que este grupo debe ser mejor que al grupo control, ¿cierto? Entonces, eso es lo que trato de medir, ¿no? Aquí no se aleatoriza. Ahora, muy bien. Este proceso de cuasi experimentos en educación se hace, ¿no? Pero con varias sesiones, ¿no? Entonces, miren, en educación, mucho de correlación, mucho lo hacen, pero por este lado de no experimentales. Entonces, incluso revisando las tesis, no es decir, como les digo, en la Escuela Profesional de Educación Física, revisando las tesis, la mayoría trabaja con una sola variable, ¿no? Entonces yo digo pues a mi colega, hazte un trabajo de investigación, por lo menos considere dos variables, no trabajes con uno solo. Y tantas tesis que habían estado realizando con una sola variable. Entonces ellos tienen que aplicar de cierta forma, tienen que ir por este lado, ¿no? Sí se puede hacer en la educación, formando grupos, pero varias sesiones, ¿no? Ya, eso como comentario. Nos vamos a la opción 3. Aquí tengo un grupo experimental, ¿ya? O sea, solamente para explicarlo, ¿no? Para que entiendan, ¿no? Porque yo puedo tener más tratamientos, obviamente.
pero más se entiende de esta forma, ¿no? Tomando en cuenta dos grupos. A este grupo vamos a aplicar un tratamiento, ¿no? Y nuevamente aquí evaluamos, ¿no? A ese grupo. Pero tengo otro grupo control. Aquí tengo otro grupo control. Este es en la primera, pero no aplicamos nada. Y tengo acá la salida. Pero aquí lo que tenemos que hacer nosotros es ya aleatorizar, o sea, hacer random, ¿no? Acá random. O sea, tengo que aleatorizar ya las unidades, ¿no? Entonces, por eso que se convierte como una experimentación verdadera o como random. ¿Está bien? ¿O estoy mal escribiendo? ¿Me corrigen? Entonces, en estos dos grupos ya seleccionamos a los estudiantes en forma aleatoriamente. Ese de seleccionar o romper la independencia probabilística entre las observaciones o entre estudiantes en este caso, es un requisito, ¿no es cierto?, para que no cometamos el sesgo. O eliminar el efecto sistemático de las observaciones, es el otro sería, ¿no?, el otro recomendación, que muchos textos de experimentación lo señalan así, ¿no? O sea, en todo trabajo experimental debemos, dice, romper la independencia, o sea, tener, mejor dicho, ¿no?, tener la independencia probabilística de las observaciones. Y eliminar el efecto sistemático, ¿no es cierto?, entre las observaciones. Entonces, esos dos requisitos conlleva a que nosotros no cometamos el sesgo, ¿no? Y ustedes dirán, ¿qué es sesgo? Podemos sesgar en el diseño, ¿no es cierto? O sea, mal podemos aplicar el diseño no es adecuado, ahí podemos cometer el error, ¿cierto? Otro error que podemos cometer es cuántas unidades experimentales yo voy a considerar en cada grupo. En toda la experimentación generalmente, ya en los artículos científicos indican de que mínimo 4, ¿no? 4 repeticiones por cada tratamiento, ¿no? Incluso existen algunas fórmulas que cómo se calcula en realidad grado de libertad del error, dice, ¿no es cierto? Grado de libertad del error, nos dice, debe ser mayor o igual a 12, ¿no? Entonces, si los grados de libertad del error es mayor o igual a 12, entonces despejando aquí un R me va a dar 3.4 progreso, o 3.5, redondeamos a 4. Entonces, por cada tratamiento, si tengo tres tratamientos, por cada tratamiento yo tendría que asignar 4 unidades experimentales. Entonces, ya está dado, o sea, ya por investigaciones en artículos, que en forma general 4 mínimo, o si puedes estimar por esta fórmula, también te va a dar ese 4. Entonces, por este lado de la experimentación pura, es controlar, de cierta forma, no cometer el error. Claro, obviamente el error va a estar aquí, ¿no? Pero tiene que ser mínimo el error, ¿no? Bien, ahora muy bien, las variables independientes aquí, el investigador a su criterio escoge o se manipula esas variables independientes, ¿no? Así como dicen, ¿no? O sea, manipulación e intención de las variables independientes. Lo que no va a manipular es
es la variable dependiente. Eso va a recoger esa variable dependiente en forma aleatoriamente, ¿cierto? Entonces, pero ese variable dependiente tiene que ser, de cierta forma, valores que deben ser, de cierta forma, por no decir casi homogéneos, ¿no es cierto? ¿No? Pero cuando se seleccionan las unidades experimentales, en el caso, por ejemplo, de la edad, talla, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no son uniformes, entonces no puedo yo direccionarlo. Por eso que tenemos que usar la aleatorización, ¿no? Bueno, acá dice control y validez, 2 o más grupos de comparación. En este caso estamos haciendo ejemplo para 2 grupos, ¿no? Pero podemos tener varios grupos, ¿no? O sea, más tratamientos, ¿no? Entonces, así se explicaría esta parte de los experimentales. O sea, mayor rigor está en esto, yo digo, ¿no? O sea, yo siempre mantengo eso, ¿no? Alguien de ustedes me dirá, no, eso no es cierto. Claro, o sea, podemos, un poco, de cierta forma, comentar o hacer discusión, ¿no? O sea, debe haber razones, ¿no es cierto? ¿Por qué por este lado nos vamos, ¿no? Y por qué toda investigación experimental siempre vamos a hacer prevalecer, digamos, yo diría así, ¿no? Hacer prevalecer mi trabajo de investigación porque está en otro lugar, en otra altitud, ¿no es cierto? Uno, estamos hablando 3.819 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, hacer trabajos a ese nivel, ¿no es cierto? Yo digo, no, nadie me va a refutar porque si ese trabajo sale muy bien, entonces dirán de ellos, ¿no? O sea, dirán, a ver, voy a probar este trabajo que he hecho, que salió muy bien, pero voy a probar en la costa. Es lo que pasó con la quinoa, ¿no es cierto? Trasladaron, por ejemplo, a la costa. ¿Y qué hicieron? En la quinoa, por ejemplo, aplicaron, ¿no es cierto?, fertilizante, ¿no es cierto?, para que produzca. Pero la quinoa en realidad no necesita fertilizante, ¿no? Pero cuando ellos han exportado a Estados Unidos, y en Estados Unidos han hecho el control de calidad, y han detectado que la quinoa tenía fertilizante. Ah, muy bien, ok. No sé cuántas toneladas, algo de 100 toneladas creo que ha sido. Regrésate y inmediatamente tienen que incinerar. Regresaron, llegó al puerto de Callao y prácticamente han tenido que deshacerse de esa quinoa que contenía fertilizantes. Entonces la quinoa en realidad no necesita fertilizantes, ¿no? Entonces, así pasó, ¿no? Entonces, digamos, por hacer, digamos, crecer rápidamente o que el grano sea un poco más grande, hicieron eso, ¿no? Pero no se han dado cuenta que iban a hacer este control de calidad y detectar que tenía fertilizante, al final han perdido eso. Entonces ha encargado al Ministerio de Agricultura para que lo pueda quemar todo eso. ¿Se encuentra? Entonces, hay que tener un poco más cuidado, ¿no? Y justo para eso está la parte de antecedentes. Entonces, en la parte, por ejemplo, yo supongo que en agronomía existe eso, ¿no? Cómo debemos evitar, porque hoy en día, como ustedes verán que todo quieren ya, por ejemplo, productos ecológicos, ¿no es cierto? Ya no quieren productos, digamos, hablamos de transgénicos, ¿no? Ya no quieren eso, ¿no? Por ejemplo, el color
colores de lana o de alpacas, por ejemplo. Se ha probado de que los colores naturales de las alpacas son más duraderos que los colores sintéticos, por ejemplo, ¿no? Y es más, abriga, ¿no es cierto?, del frío, ¿no? Entonces, es otra teoría que podemos hablar, ¿no? O sea, es bastante amplio, ¿no? Les cuento nomás una experiencia que han hecho en veterinaria, hablando de la investigación, ¿no? Miren, los veterinarios han pensado en su teoría, en su concepción, la finura se adquiere, digamos, primero dijeron, ¿no? ¿Cómo podemos lograr la finura de las alpacas? Ese era el problema, ¿cierto? Porque la finura de la alpaca actualmente está entre 22, en algunos casos 18, ¿no? Pero la vicuña tiene más fina, ¿no? O sea, 12 micras. Entonces, en las alpacas está todavía 20, 22, en algunos casos 19, 18, está así. Entonces, ellos dijeron, ¿no? Ya, vamos a someter a las alpacas en los pastos cultivados, o sea, de las alturas han bajado al llano, digamos, donde hay pastos cultivados, ¿no? O sea, alfalfa, todo. ¿Para qué? Ya, primero vamos a mejorar la finura, dijeron. Segundo, vamos a mejorar o vamos a aprovechar la carcasa de la alpaca. Listo. Cuando han sacrificado, cuando ya han esquilado y cuando han llevado al laboratorio, esas alpacas que estaban en experimentación en pastos cultivados con alfalfa, han engrosado en la finura. Significa que no es su hábitat, ¿no es cierto?, de las alpacas. O sea, la teoría dice, las alpacas adquieren mayor finura a mayor altitud. ¿Y por qué? Porque las células de su cuerpo a mayor frío generan. O sea, es como que de por sí mismo en su, digamos, fisiológicamente, ¿no es cierto?, van generando las células más finas para que se pueda abrigar. Y ese de abrigar prácticamente va generando la finura de la lana de la alpaca. Entonces miren cómo la investigación prácticamente se ha hecho y ya está demostrado de que no debemos nosotros someter a pastos cultivados a las alpacas, ¿no?, para que pueda mejorar la finura, ¿no? Entonces, es una investigación que está comprobada, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó, ¿no? Les comento eso a ustedes. Y obviamente otros han analizado, digamos, el colesterol, la carne de alpaca. ¿Cuánto por ciento de colesterol tenía la carne de alpaca? Ahí se encontró que la carne de alpaca tenía 7% de colesterol. O sea, mucho menor de los demás del vacuno, del ovino. Entonces, miren cómo han llegado, ¿no?, a la conclusión de que debemos comer nosotros la carne de alpaca, ¿no? Porque la carne de alpaca, antes como decían, ¿quién va a comer la carne de alpaca, no? O sea, como que un poquito, por lo que era, digamos, camélidos del oriundo, así trataba, ¿no? Hoy en día todo eso se está cambiando, ¿no? Entonces, la investigación no solamente es, digamos, digamos, experimentar, digamos, siempre con poblaciones humanas o con objetos. También en animales se puede demostrar de esa forma, ¿no? Entonces, eso comentamos porque estamos en la parte de experimental, ¿no? Ahora, muy bien, pasando a la parte no experimental. En esta parte no experimental ya es más sencillo, pues, ¿no? O sea, aquí manejamos lo que serían las transversales, ¿no es cierto? Entonces, en las transversales lo que se hace, como ejemplo, ¿no es cierto?, una encuesta. Simplemente levantamos en un momento dado. Tendrá varias preguntas, varios ítems cada pregunta y
vamos por el lado de exploratorio, descriptivo, correlacionados. Acá se manipulan las variables dependientes, independientes, no se manipulan. Y otro, aparte de transaccional o transversales, tenemos las longitudinales o evolutivos, que la información se toma en varios momentos, ¿cierto? Es como hacer un seguimiento, ¿no? Cada semana voy tomando información, ¿cierto? Entonces, esa información en realidad está medido como tendencia. Nosotros decimos a la población, ¿cierto? Y diseño de análisis evolutivo o corte sería la muestra, y grupos o focus, o grupos, ¿cómo se llama? Focus grupos, ¿no? O grupos focales también se llaman, sería otro, que obviamente en esos grupos focales tienen que estar, si trabajamos con personas, tiene que entender el tema de lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, no es trabajar con cualquier persona, ¿no? Tiene que, en grupos focales, tienen que estar las personas, de cierta forma, tener quizás la misma profesión y hacer con esos, ¿no? O sea, con esos los trabajos, ¿no? Entonces, el no experimental es, como que yo diría, no tendría mucho rigor, ¿no es cierto?, para valerse, digamos, quizás en las publicaciones, ¿no? Y mayor rigor o profundidad tendríamos en el área de experimentales. Bien, comentarios, aporte o preguntas. Si se entendió. Doctor, gracias, doctor, muy amable. Para disculpar. En realidad, en los diseños de investigación, como siempre se ha dicho, el diseño es la ruta, el camino, el que nos guía cómo vamos a hacer la investigación. En realidad, el diseño no experimental, su papel es, el investigador tiene como papel solo observar el fenómeno. Observa el fenómeno y registra la información tal como se presenta, sin ningún tipo de manipulación, ¿no? Pero ahí sucede algo, o sea, que muchas veces confunde a casi buena cantidad de profesionales. Por ejemplo, los amigos ingenieros, cuando hacen, digamos, vamos a suponer, un modelo basado en redes neuronales, naturalmente ellos hacen pruebas, experimentan, van probando con distintos tipos de arquitectura o distintos tipos de, con cuántas capas, factores de aprendizaje, y van jugando hasta encontrar un modelo más adecuado. Pero eso no implica que la investigación sea experimental, porque no ha manipulado variables. Lo que está manipulando es el algoritmo. Muchas veces se confunde en eso, ¿no? Igual pasa con nuestros amigos ingenieros químicos. Dicen, yo he hecho las pruebas en laboratorio, he medido, digamos, el pH del agua, la dureza, tal, en laboratorio. No, pero eso no implica manipulación, simplemente ha registrado muestras y ha medido cuánto era el pH, cuánto era, digamos, los resultados de, qué sé yo, digamos, de los otros indicadores de calidad de agua. Y esas son las partes que confunden generalmente a los investigadores, ¿no? Los diseños no experimentales, repito, no sé, implica que el investigador observa, registra la información tal como está, puede registrar o puede recopilar la información de los archivos, de las bases, pero sin manipular. Doctor, más bien comentar algo. En los estudios preexperimentales y cuasi experimentales, en el preexperimental generalmente son para ambientes controlados. Es el problema en la preexperimental. Solo trabajamos en ambientes controlados. Lo único malo de la preexperimental es que no permite medir efectos de factores externos. Por ejemplo, se me ocurre poner, ¿no?, efecto de una planta nativa, por ejemplo, de la zona. Yantén hay, doctor, en Puno, ¿no? ¿Cómo? Digamos, efecto antiinflamatorio del Yantén. Ya. Sé que vamos a suponer, digamos, un ejemplo, efecto antiinflamatorio del Yantén. Yo tengo mi mano inflamado de tamaño 50, le pongo Yantén y
Después de 2 horas veo que mi inflamación ya no es 50, está en 20. Da la idea de que por Yanten ha bajado de 50 a 20, 30. Esto no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque nuestro cuerpo tiene sus propias defensas, el clima pudo afectar. Por eso se dice que los preexperimentales solo son para ambientes controlados, digamos en laboratorios, en algunos sitios donde puedo controlar. Por ejemplo, los veterinarios controlan bastante esto, teniendo, digamos, los cerdos o las ovejas con una cierta temperatura, con el mismo clima, por ejemplo, ¿no? Pero en la cuasi experimental la ventaja es que ya mide el factor externo. Esa es la ventaja, o sea, te permite medir en qué medida ha afectado, digamos, la temperatura, su defensa de su cuerpo. Ya trabajas con 2 grupos, ¿no? Y ahí también hay que tener un poco más de, digamos, de cuidado cuando nos piden las revistas. Nos piden esas exigencias. Y me parece bien la intervención que han hecho los compañeros también en ese sentido, doctor. Naturalmente, con la exposición que usted está haciendo, esto fortalece también a nuestros compañeros, ¿no? Muchas gracias, doctor, muy amable. Sí, está bien, sí, correcto. Entonces, un poquito acá explicarlos, y con esto vamos a terminar. Creo que ya estamos 8 ya, para no cansarlos. Miren, en la parte de experimentales, aquí podemos trabajar, en este caso de preexperimentales, ¿no? O sea, acá está preexperimentales. En este caso son preexperimentales, en este cuasi experimentales, y acá lo que hemos mencionado, los experimentados puros o verdaderos. Mire, podemos trabajar con un solo grupo, 2 grupos no equivalentes, o no existe asignación al azar. O sea, ya está diciendo en el preexperimental, como su compañero también ha manifestado, es un grupo controlado, ¿no? Eso es cierto. Y por otro lado, también podemos trabajar con cuasi experimentales. Igual, mira acá, ya trabajamos necesariamente con 2 grupos, y puede ser más grupos, no hay problema, ¿no? Obviamente no son equivalentes, no existe asignación al azar, porque son poblaciones intactos, digamos, ¿no? Estos 2 grupos. Pero cuando pasamos a esta parte de los experimentales, o puros o verdaderos, también con 2 grupos podemos trabajar, o grupos equivalentes, y acá se interviene, ¿no? Tal como indica la asignación al azar, manipulación de las variables. ¿Está claro? ¿No? Pero aquí en preexperimentales, medición de un solo grupo, ¿no? Lo que hemos puesto en el ejemplo, solo con post-test, o sea, la salida, como quien dice, ¿no? O también podríamos tomar con pre-test y post-test, o sea, al inicio y al final, ¿no? En cambio, cuando tenemos cuasi experimentales, podemos tener, por ejemplo, las series cronológicas, muestras cronológicas, podemos tener aquí medición de 2 grupos solo con post-test, está eso, o sea, la salida, o medición de 2 o más grupos con pre-test o post-test, ¿no? Entonces, miren aquí un poco apertura, digamos, ¿no? Cómo podríamos nosotros ir trabajando. En cambio, en el caso de los experimentales, aquí, medición de 2 grupos necesariamente, ¿no? O puede ser más grupos, o medición de 4 grupos, ya se convierte como tratamientos prácticamente, ¿no? Y aquí, en medición de 2 grupos, solo con post-test, está abierto acá, ¿no? Y también antes y después también. Podemos trabajar, o sea, al inicio, o sea, como se llama pretest, y al final. Pero miren, aquí yo puedo trabajar, miren cómo con estos experimentos, mira, yo puedo ir un poco más lejos acá, ¿no? O sea, miren, podría yo ir 2 o más variables independientes, o 2 o más niveles de cada variable independiente, o obviamente tiene que asignarse en forma al azar. Hablamos de los experimentos factoriales, ¿no? Entonces, cuando nosotros entramos en los experimentos factoriales, entonces puedo tener 2 o más variables independientes, ¿no? Y 2 o más niveles, así como digo acá, por ejemplo, ¿no? Aquí tengo 2 factores. Uno de los factores, un factor A, digamos, un factor A,
tendría acá dos niveles. Acá. Entonces, a se refiere este 2, por ejemplo. Un nivel A0, acá podríamos decir así, y otro nivel A1, ¿no? En este 2 significaría otro factor, pero que ese factor va a tener dos niveles, por ejemplo. B0, ¿no es cierto? Y acá tendrá B1, por decir así, ¿no? Entonces, aquí la idea es, tengo dos factores y quiero verificar en forma simultáneamente a estos dos factores. Esa es la idea de esto. Entonces acá yo tendría 2 al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado sería 4 tratamientos, ¿no? O sea, 2 al cuadrado sería 4 tratamientos. Acá, por ejemplo. Pues acá 1, este sería 1, 2, 3, 4, ¿no? Y acá faltaría el R, o sea, el R tiene que entrar con 4 mínimo, ¿no? Con 4 repeticiones por cada combinación, ¿no? Entonces un poquito ya en los experimentos, ya un poquito más vamos avanzando, ¿no? O sea, no solamente podemos trabajar con 2 tratamientos, sino que puedo ya ir trabajando con mayor, incluso con factores, ¿no? Y con sus niveles. Aquí, por ejemplo, este 2 tendría dos niveles, ¿no? Así como está en este caso. Pero este 3 ya se desbalancea, digamos, en este factor. Puedo trabajar con 3 factores, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tengo un B0, ¿no? Puedo tener un B0, acá puedo tener un B1, un nivel B1, y acá puedo tener otro nivel B2, ¿no? Entonces ya son 3. Entonces, en este factor solamente había 2 niveles, ¿no es cierto? A0 y A1, ¿no? Entonces, miren, aquí 2 por 3 sería ¿cuántos tratamientos? 6 tratamientos, ¿no? Igual acá, mira, este A tiene 3 niveles, este factor B también tiene 3 niveles, y este factor C también tiene 3 niveles. Total, sería 3 al cubo, ¿no es cierto? Acá yo pondría 3 al cubo, y sería ¿cuántos tratamientos? El máximo que podríamos trabajar acá son 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 tratamientos. Entonces, todo esto prácticamente responde a la parte de experimentación, ¿no? O sea, nosotros podemos ir trabajando de esa forma, no siempre con 2 grupos, ¿no? Tal como indican. Podemos nosotros trabajar ya con variables o factores independientes, y obviamente aquí debe estar la variable respuesta, ¿no? Dependiendo, ¿no es cierto?, del trabajo que nosotros vamos a ir haciendo, ¿no? Entonces, no siempre va a ser 2, sino podemos extender a experimentos factoriales, ¿no? Todavía esto es un poco más sencillo todavía, ¿no? Podemos ir más, por ejemplo, a los de superficie de respuestas también, o sea, un poco más todavía podemos ir, como quien dice, usar estos experimentos, pero que en realidad lo que estamos haciendo es trabajar con esta parte de los experimentales, ¿no?